En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Entiendo, secretario, que tenemos una breve cuenta. Sí, presidente, muchas gracias. Se ha dado cuenta, en primer lugar, de urgencias formuladas por el Ejecutivo. Dos urgencias suma, en primer lugar, al proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para permitir que las ceremonias fúnebres de los cuerpos de bomberos puedan efectuarse en un horario especial. Este proyecto lo tenemos citado para mañana, presidente. Luego, también suma para el proyecto de ley que define los establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior. Y por último, respecto del proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes. Enseguida también se presentó una urgencia de... ¿Este último también con suma, enfermedades poco frecuentes? Suma, sí, también con suma. Y por último, se ha presentado una urgencia simple al proyecto de ley que establece la Ley Integral de Salud Mental y modifica los cuerpos legales que indica. Enseguida tenemos algunos oficios de respuesta. El primero de la ministra de Salud, con el que da respuesta a un oficio enviado por nuestra comisión en el que se le solicitaba informar sobre materias relativas a la situación de pacientes oncológicos que se estarían derivando o habrían sido derivados a la República Argentina. Enseguida, un oficio del señor subsecretario de Redes Asistenciales con el que envía un informe relativo a la glosa número 6 sobre lista de espera no GES y garantías de oportunidades GES retrasadas. Enseguida, un oficio de la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Ratti, con el que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión en el cual se le solicitaba poner urgencia legislativa al proyecto que busca estimular la actividad física en los establecimientos educacionales. Y por último hay una solicitud de audiencia del secretario general de la Confederación de Profesionales de los Servicios de Salud FEMPRUS, con el que reitera la solicitud para exponer el planteamiento del gremio sobre la reforma a la salud. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Sobre la cuenta le ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. Pasar o puntos varios. Senador Juan Luis Castro. Sí, presidente, para poder reagendar y retomar el itinerario sobre la ley de salud mental integral, que entiendo, si escuché bien, se le repuso a la suma urgencia. No la suma, parece que es urgencia simple. Bueno, pero simple. Tiene dos o tres con urgencia suma y ese está con simple. Ya, sí. Pero para que se pueda retomar desde la próxima semana, porque hay listado de invitados sí. También, y este es un tema que no podemos dejar de estar avanzando, porque tiene relevancia sanitaria y política pública. Y segundo, que hay un oficio que enviamos en junio al ISP, que entiendo no ha habido respuesta y que tiene que ver con el tramadol. Nosotros recibimos, ahora 2 meses atrás, a los expertos de la Universidad Católica, que nos dieron cuenta de los graves problemas en los opiáceos y los estupefacientes, y que en el caso de este medicamento, que es el de más alto consumo dentro del mundo de los opiáceos para el dolor en general, necesitaba control de stock además de la receta específica. Y no existía control de stock. Entonces nosotros pedimos, como comisión, fue un acuerdo de la comisión. Entonces me gustaría reiterar eso porque el ISP no ha respondido. Bueno, aprovecho que está la ministra acá, no iba a ella al oficio, pero es un tema súper sensible, porque además se han descubierto todo esto de tráfico ilícito, ¿verdad?, de productos que incluye el tramadol, entre otros, y por lo tanto esta es una necesidad de tener claridad. ¿Qué puede hacer el ISP efectivamente para cambiar la norma al respecto? Eso, presidente. Muchas gracias, senador Castro. Senadora Jimena Órdenes. No tiene punto. Ya, a ver, bueno, esta sesión ha sido convocada para conocer los avances, conclusiones del trabajo del Comité de Expertos para la Reforma de la Salud. Hay que recordar que durante este año, específicamente en el mes de octubre, hay un plazo legal que se cumple respecto a la necesidad de presentar un proyecto por parte del Ejecutivo, y en ese sentido me consta, porque hemos sido testigos desde esta Comisión de Salud del trabajo, y quiero aprovechar de agradecerle a todos los miembros de la Comisión por las sesiones que han tenido durante estos últimos 3 meses, todos los días jueves, habitualmente ya sea presencialmente y excepcionalmente también en forma virtual. Me consta el trabajo, el compromiso que han logrado, además, a pesar de las diferencias respecto a la mirada ideológica, política sobre estas materias, han sido capaces de llegar a acuerdos que son
bastante importantes y que ojalá se puedan constituir en un insumo que se le pueda proporcionar. Y yo valoro también mucho la presencia de la ministra de Salud acá con el encargado de reforma, el señor Martorell. Creo que es importante que puedan escuchar de boca y también aprovechar de hacer las preguntas. Creo que es muy útil que estén no solamente los expertos que convocó esta Comisión de Salud, sino que también tengamos la posibilidad de que el gobierno, el ministerio aproveche estos insumos en la mirada que corresponda para que de cara no queda nada, queda un mes. Así que estamos ya en tierra derecha, septiembre, así que sin más preámbulos, doctor Emilio Santelices, yo le voy a ofrecer a usted la palabra. Entiendo que la idea es que cada una de las personas que ha sido integrante de esta comisión también tengan la oportunidad de las partes en las que estuvieron ellos abocados con mayor profundidad al estudio, le puedo ofrecer la palabra también a cada uno de ellos en la medida que usted lo estime conveniente. Doctor Santelices, le ofrezco la palabra para que nos cuente el estado de avance y cuáles son las conclusiones de lo que han logrado hacer durante estos últimos meses en materia de reforma de la salud. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludar a la ministra de Salud, al doctor Martorell, al doctor Nájera. Realmente nosotros como comisión nos honra que ellos puedan escuchar este informe, que no es más que una voluntad de poder colaborar con el proceso legislativo. Como usted bien señalaba, presidente, se va a iniciar a partir que la máxima autoridad del país, es decir, la ministra Aguilera, presente este proyecto de ley. Yo quiero, en primer lugar, teniendo presente que lo que vamos a presentar está documentado en lo que ustedes van a recibir hoy día, que estamos entregando, señor presidente, que es el informe de la comisión, y lo que estamos presentando hoy día acá es una síntesis que va a abrir la discusión, pero las precisiones están en ese informe vertido, por si hubiese algún tema que no se expresara o no se comunicara adecuadamente. Quiero agradecer particularmente a todos quienes formaron parte de este comité, porque sin duda que cuando uno recorre los nombres y trayectorias de todos y cada uno de ellos, creo que para nuestro país es una enorme oportunidad y para mí ha sido un privilegio haber coordinado este equipo sobre la base de que se buscó poder convocar a personas de distintas sensibilidades, pero que todos tenían una trayectoria común que los llevaba a una salida de siempre estar buscando mejores soluciones a salud de nuestro país. Solo debo relevar que ayer, y lo lamentamos de verdad profundamente, el doctor Álvaro Erazo, por alguna razón que desconocemos, prefirió restarse de la comisión y me lo informó a mí, lo hago oficial aquí, señor presidente, alrededor de las 22 horas. No obstante, está incluido también en el trabajo porque él fue un partícipe activo y todas sus posiciones también quedaron vertidos en el documento tal como se queda registrado en las actas. Y por último, quiero agradecerle también a quienes colaboraron con nosotros estrechamente, la señora Teresita Fabre, el abogado Arturo Asbun y Carlos Yarzún, porque fueron realmente un apoyo importante. También, señor presidente, hacerle presente que nosotros, como parte de la iniciativa del comité, tuvimos 2 sesiones acá en el Senado, donde invitamos a más de 20 organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de pacientes, también concurrieron gremios de trabajadores y trabajadoras y también miembros de la academia. Lamento y me excuso poder no nombrarlo a cada uno de ellos, pero fueron más de 20 organizaciones. Nosotros nos comprometimos a ser voceros fieles de sus propuestas, que se las haremos llegar a través de la Secretaría, señor presidente, y en donde hay, yo diría, 2 hechos comunes que transversalmente todos ellos pronunciaron. Una de ellas es su anhelo y voluntad de efectivamente que se ponga en movimiento una reforma de la salud, y en ese sentido el llamado es precisamente a poder construir acuerdos y por otro lado también agradecer que su participación sea vista con atención. El mandato de esta comisión, como se vierte en una comisión del Senado, es convocar a este comité de expertos para poder generar propuestas que puedan contribuir a los desafíos que el sector tiene en el futuro. Un antecedente que quiero aportar también, que desde un principio nosotros como comisión consideramos que este trabajo no era más que también una continuidad de 2 comisiones que se desarrollaron el año pasado entre noviembre y diciembre.
una comisión de exministros y una comisión de expertos también convocados por esta comisión del Senado. Y ustedes van a poder constatar que hay coincidencia en los contenidos. No obstante, aquí se profundizan algunos de ellos en particular y otros, en cambio, más bien dicen relación con temas que están fuera de nuestro alcance en esta oportunidad. Así, entonces, todo esto nace, ¿no es cierto?, de la ley corta de ISAPRE, la ley 21.674, donde en uno de sus articulados señala la necesidad de profundizar los principios de la seguridad social en salud y fortalecer las competencias del Fondo Nacional de Salud y de la Superintendencia de Salud. Y también se señala en ese mismo articulado la necesidad de eliminar las preexistencias y establecer mecanismos que permitan su viabilidad tanto para la afiliación a las instituciones de salud previsional como para restricciones o exclusiones. En síntesis, entonces, a partir de este marco, señor presidente, nosotros hemos querido proponer y contribuir en este diálogo fraterno que hemos logrado elaborar en estos más de 2 meses de trabajo, 3 ejes de contenido. Uno, que es una propuesta de un plan de salud universal de beneficios. En segundo lugar, una propuesta de reforma a la operación y al financiamiento del sistema de salud en la lógica de seguridad social y de equidad en salud, tanto en el ámbito privado como público, y con propuestas específicas tanto para FONASA como para ISAPRE. Y por último, propuestas para fortalecer y reforma al sector público prestador. A continuación, por su intermedio, presidente, quisiera que tomara la palabra el académico Marco Antonio Núñez. Presidente. Por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera entregar elementos de contexto de lo que ha sido nuestro trabajo en los últimos 2 meses. Básicamente, lo que está expresando esta transparencia, esta diapositiva, es que desde el primer momento de la convocatoria hecha por ustedes como mandantes, a nosotros, sin excepción, nos ha inspirado el amor por nuestro país y la necesidad urgente desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista político, de aportar con nuestro mejor esfuerzo en soluciones que puedan arribar a éxito en sede parlamentaria y fundamentalmente en el contexto del poder ejecutivo en nuestro país. Y quisiera ser muy claro, esto es una conversación que tuvimos permanentemente y fue acordada a que yo la dijera el día de hoy, a que este documento y sus propuestas están atravesadas por 2 ejes fundamentales. El primero, que tiene que ver con el logro de la cobertura universal en la perspectiva de la protección social en salud, acceso, calidad, básicamente protección financiera enfocada en aquellos que más lo requieran, y ser fieles en nuestro análisis a los principios de seguridad social. En ese sentido, tomamos en cuenta las distintas comisiones que en los últimos gobiernos de distintos signos fueron convocadas mayoritariamente por el Poder Ejecutivo, donde desde el principio no se acordaban cuáles eran los ejes rectores desde el punto de vista filosófico-político y por lo tanto culminaban en opciones de mayoría o de minoría o finalmente fracasaban en su demanda inicial de evacuar un documento único. Nosotros hemos logrado arribar a acuerdos en esta perspectiva. Y como muy bien dice ahí, estamos también conscientes de una situación crítica desde la perspectiva de la transición epidemiológica, de la transición demográfica vinculada a la baja de la natalidad, a las tensiones sociales que le dan contexto a la crisis de salud y a la crisis medioambiental expresada en el cambio climático. Hemos querido ser fieles en tener una mirada centrada en las personas, en el territorio, y hemos recogido fielmente las propuestas emanadas desde el gobierno vinculadas a la atención primaria universal. Es un eje que inspira también nuestro trabajo y ustedes lo van a poder reconocer en el transcurso de la descripción de nuestro trabajo el día de hoy.
nosotros no abandonamos a nuestros propios sueños personales o grupales de nuestras distintas sensibilidades en la redacción de este documento. Es decir, aquí no se concluye que algún arreglo institucional específico emana como consecuencia de la propuesta. En términos de, por ejemplo, el aseguramiento, aquí está abierto para que el pueblo de Chile defina en su momento si esto implica, por ejemplo, un seguro único que mancomune todas las esfuerzos de aporte fiscal y cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras de Chile, como existan multiseguros en competencia. Nosotros no fuimos llamados a ese debate y nos parece que lo abordamos con la altura que corresponde. Y desde esa perspectiva estamos satisfechos de entregar hoy este documento a la Comisión de Salud del Senado y que pueda iluminar a partir, entiendo, del 1 de octubre los debates que van a ser alimentados desde su inicio, porque tienen atribuciones específicas y particulares por parte del Ministerio de Salud en el contexto de las leyes que van a ser discutidas aquí en sede parlamentaria. Eso es lo que nos inspira y estamos muy orgullosos y contentos de haber arribado a un consenso absoluto de los 9 finales miembros de esta comisión y estamos abiertos a que posteriormente podamos hacer las aclaraciones puntuales para facilitar el trabajo deliberativo que inicia el Ejecutivo y que se va a dar en esta sede. Muchas gracias, presidente. Gracias, Marco Antonio. Doctor Santelices, usted va distribuyendo ahí. Por favor, gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, ahora nos queremos referir al primer eje para nosotros, que es el Plan Universal de Beneficio, y por su intermedio le doy la palabra a la doctora Paula Daza y a continuación a la doctora Lorena Rodríguez. Señor presidente, primero que nada agradecer por la posibilidad de haber participado en este comité. Me sumo a las palabras de tanto de los dos anteriores que hablaron a mí en relación a que este fue un trabajo realmente muy positivo, independientemente de las sensibilidades políticas que tenemos cada uno de nosotros. El objetivo final era entregar a la Comisión de Salud del Senado una propuesta que permita de verdad mejorar el acceso de salud a las personas en nuestro país. Y en ese contexto, uno de los temas que nos parece relevante y fundamental es avanzar en un plan de salud de beneficios, hemos llamado PUB. Sabemos que hay varios nombres de estos, pero este lo llamamos PUB, Plan Universal de Beneficio. Esto es una deuda histórica que tenemos con nuestro país y con nuestras personas y también obviamente es una añoranza del mundo de la salud. Y acá sabemos que el Plan Universal de Beneficio es esencial para las personas que cuenten con instrumentos que sean efectivos y a su alcance en el sistema de salud para que las proteja y les permita hacer cumplir sus derechos. Pero además, lo que es muy relevante, sea una corresponsabilidad de vida saludable para que las personas puedan tener una mejor salud. Por lo tanto, nosotros como comité recomendamos que se introduzcan las reformas legales y administrativas necesarias para poder introducir un plan universal de beneficios que sea progresivo, tanto en el sistema de salud privado como el sistema de FONASA. Y esta sección explicita los elementos centrales que deberá cumplir. Por lo tanto, el plan nos parece que se erige como un conjunto de prestaciones, acciones sanitarias y también incluyendo acciones preventivas muy necesarias en nuestro país, cuyo acceso sea oportuno, con cobertura financiera y estándar de atención de calidad. Acá es fundamental que obviamente terminar con todo tipo de discriminación, sin importar el género, edad, nivel socioeconómico, estado de salud y cualquier otra característica que discrimine. La siguiente. Esa es la segunda. La siguiente, por favor. La siguiente. Nosotros acá vamos a hacer un resumen de la propuesta. Obviamente esto está en el documento que le vamos a hacer entregar posteriormente en mayor profundidad en honor al tiempo. Lo otro que es fundamental es que el plan debe otorgar una atención que sea integral y coordinada. Requiere reunir todas las prestaciones de los afiliados tienen derecho, que en la actualidad están dispersas en distintas normativas, leyes y planes y programas. Por lo tanto, es fundamental
que este plan sea absolutamente comprensivo, cosa que hoy día no ocurre. Hoy día las personas no saben cómo navegar en el sistema de salud, no saben cómo navegar en el sistema GES, y la complejidad de lo que tenemos hoy día hace que las personas no tengan un buen acceso a la salud. Por lo tanto, es fundamental considerar estas realidades y planteamos que el punto de partida sea un origen común, que actualmente es el régimen de beneficios de FL1. Por lo tanto, el plan tanto para las ISAPRES será al menos como para FONASA, que son los cotizantes y no cotizantes. Y este plan debe incluir el plan de salud familiar, que se entrega en la atención primaria, el GES, asimismo también beneficios asociados como el examen de medicina preventiva, ley de urgencia, prestaciones modalidad libre elección. También creemos fundamental incorporar la cobertura CAEC, sin perjuicio que hoy día ya existe en el plan de ISAPRES. La siguiente. La anterior. Adelante. Es la anterior, la pasaron muy rápido. La pasaron. La anterior. Bueno, igual vamos a hacer llegar esta presentación. Con respecto al plan, este debe ser explícito en su formulación y cumplimiento, financiado y exigible por las personas. Nos parece tremendamente relevante que el plan sea exigible por las personas, es decir, que cada beneficiario deberá ser informado de aquellos beneficios que contempla, tanto en el acto preventivo como en las prestaciones de salud, así como los mecanismos para hacer exigibles sus derechos sociales. La superintendencia es quien tiene la entidad que va a poder ser exigible el otorgamiento. Tanto FONASA como las ISAPRES tienen que contar con métodos que detecten sus incumplimientos y activar acciones para poder corregirlos en forma oportuna. Por supuesto que el último punto es fundamental. Lo anterior requiere que los recursos, sea el aporte fiscal, junto a las cotizaciones y demás aportes, cuenten las aseguradoras, actualmente FONASA y ISAPRES, sean lo suficientes para poder financiar el plan en forma clara y garantizar progresivamente la entrega del contenido del plan a todos sus beneficiarios, bajo los estándares de calidad, oportunidad y eficiencia. La última, la siguiente. Con respecto al financiamiento del PUP, se van a referir en mayor profundidad cuando se hable del proceso de tarificación, pero obviamente el PUP debe ser un referente presupuestario preciso para la regulación del proceso de tarificación, tanto en la cobertura de las ISAPRES y la compensación solidaria de riesgo. Le voy a dar la palabra a la doctora Lorena Rodríguez. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, sumarme a las palabras de quienes me antecedieron. Agradecida de haber podido participar de esta comisión y de haber llegado a un documento de consenso, sin que por aquello hayamos dejado de lado nuestros sueños, como muy bien lo dijeron previamente. Yo me voy a referir brevemente a los principales fundamentos, a los principios de este Plan Universal de Beneficios en Salud, partiendo por la participación y transparencia. Para nosotros es muy importante, y así lo dejamos escrito, la colaboración activa de distintos actores, incluida la sociedad civil y organismos relevantes, en el desarrollo de este PUB. La universalidad, por otro lado, para que esté disponible para todos los beneficiarios y beneficiarias, independiente de su sistema de previsión o de su sistema de salud, de aseguración de salud. También, por supuesto, las consideraciones epidemiológicas atendiendo a la carga de enfermedad y a los principales factores de riesgo que hoy día nos afectan, pero también adaptándonos a las necesidades cambiantes de un mundo que nos trae sorpresas como fue la pandemia y pueden venir otros. Muy importante en este sentido que el Ministerio de Salud tiene data relevante para poder tomar estas decisiones y el Ministerio como entidad rectora tiene que estar a cargo del desarrollo, por lo tanto, de este Plan Universal de Beneficios. Así también la complementariedad de las acciones de salud pública y poblacionales lideradas también por el MinSal, teniendo en consideración acciones efectivas y de tipo estructural o poblacional en base al análisis de los determinantes sociales que necesitan además de la acción intersectorial.
Muchos de estos factores no son posibles de llevar adelante solo con la participación del sector salud. La siguiente, gracias. En términos de priorización, que obviamente siempre es necesario tenerlo en consideración para este tipo de planes, es importante poner encima de la mesa las demandas, las consideraciones epidemiológicas, la evidencia y los recursos disponibles. Y nos parece que tendrá que haber un mecanismo para que todo ello sea transparente y esté incidiendo entonces en los contenidos de este Plan Universal de Beneficios. La integralidad, por otro lado, incluyendo no solo lo que tiene relación con tratamiento, sino que también con promoción, prevención, rehabilitación y cuidados paliativos y, por supuesto, en el contexto de los determinantes sociales de la salud y de aspectos biopsicosociales individuales, comprendiendo que la salud obviamente está determinada por los contextos que rodean la vida de las personas y las comunidades. Por supuesto, también la evaluación de tecnología sanitaria desempeña un rol crucial en el diseño y actualización de este plan, valorando la equidad, la evidencia científica, la aceptabilidad, factores contextuales como valores y preferencias, la costo-efectividad y los impactos tanto en el ámbito financiero como en la calidad de vida. Y por último, el financiamiento, sostenibilidad y dinamismo. Es necesario mantener un mecanismo que permita la actualización de este plan en atención a todos los otros principios que ya he nombrado y que además garantice entonces progresivamente el acceso y el derecho a la salud a todas las personas de nuestro país. Muchas gracias. A continuación, entonces, por su intermedio, señor presidente, el doctor Fernando Araoz se va a referir a otro eje principal de nuestra propuesta, que dice relación con la red de provisión pública de acciones de salud y los ámbitos de intervención que queremos comentarles. Bueno, muchas gracias, presidente. Agradecer desde ya la convocatoria de parte del Senado, también la participación en esta sesión de la ministra de Salud, que yo creo que es realmente importante, y también saludar de paso a todos los compañeros de comité, que significó varias horas, debo decir, sábados, domingos, y una ardua discusión, más allá de que sean 40 y tantas hojas, esto tiene muchas hojas detrás de propuestas que se suben, que se bajan, y quiero resaltar aquello, porque hubo una disposición realmente generosa, yo creo, de todas y de todos para intentar llegar a acuerdos y lo que termina manifestándose en este documento. Es muy importante que cualquier reforma o ajuste del sistema de salud implique también avanzar en potenciar, mejorar la función de los servicios públicos que se dedican a la provisión de servicios. Y en particular con una mirada no solamente de aumento de los recursos, sino más bien de la eficiencia con la cual la red puede responder a la necesidad de salud de la población. Y en este sentido nosotros definimos 7 recomendaciones de ámbitos para avanzar en llegar a este objetivo, ¿no? Y para eso se propone algo bien estructural, que es un nuevo sistema de gobernanza en las redes asistenciales, un modelo de financiamiento especial para las redes, la universalización y fortalecimiento de la atención primaria a salud como un eje realmente importante de la reforma, mejoras para el desempeño eficiente y humanizado de los equipos a nivel de la red asistencial hospitalaria. También una mirada respecto a la formación y desarrollo de los funcionarios de salud. Evaluación e incorporación y desinversión de prestaciones y tecnologías sanitarias, que es necesario para ir ajustando, digamos, las inversiones que se están haciendo. Y por último, una planificación del desarrollo de inversión de la red asistencial con pertinencia territorial a largo plazo. La siguiente, por favor. Respecto a la nueva gobernanza, aquí se recogen muchas propuestas que ya venían con anterioridad, pero lo que se propone del comité es crear una nueva institucional para la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que salga del Ministerio de Salud y que se dedique principalmente a la responsabilidad de la supervisión adecuada de la gestión de los servicios públicos de provisión, ¿ya? Que tenga un nombramiento a través de un directorio, en lo cual participarán los distintos poderes del Estado, pero también estén representados los gobiernos regionales.
y alcaldes y también la sociedad civil y los consejos de usuarios en dicho directorio, que además tendría un rol no solamente en la elección, sino que en la rendición de cuentas del desempeño de la red asistencial, así como en su planificación a largo plazo. La idea también, bueno, hay miembros del comité que creemos que tienen que estar representados, como el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud, pero también los gobiernos regionales y los alcaldes y la sociedad civil, es decir, que los pacientes también estén representados en dicho directorio. De todas maneras, están supeditados a las políticas y a la rendición de cuentas del Ministerio de Salud y, por cierto, también al Senado y la Cámara cuando sea necesario. La principal misión de esto que nosotros creemos que se llama la Dirección General de Salud será monitorear y propiciar el adecuado desempeño de los prestadores de salud estatales, considerando los lineamientos relativos a resultados sanitarios establecidos por el Estado para sus establecimientos. La siguiente. Creemos también que hay que avanzar hay que mantener la descentralización y empoderar en la perspectiva de los servicios de salud, la rendición de cuentas a su territorio. Entonces proponemos también que existan directorios para el nombramiento de los directores de servicios de salud de cada una de las regiones del país, en donde esté representado, por cierto, el Poder Ejecutivo, la Dirección General, el Ministerio, pero donde también estén representados el gobierno regional, los alcaldes y la sociedad civil, y que en conjunto se elijan y se mantengan las renovaciones de los directores de servicios. Y lo que busca esto es generar un sistema de rendición de cuentas que, si bien hay una rendición de cuentas al gobierno, al Ministerio de Salud central, digamos, y también al Parlamento, por cierto, pero que exista una rendición de cuentas a los propios territorios del desempeño de las redes locales y regionales. Nos parece que esto es algo que es interesante proponer porque cambia un poco, y lo otro que también nosotros buscamos en esta propuesta es que estos nombramientos de alguna manera rompan un poco los ciclos políticos, muchas veces donde se generan muchos cambios a nivel nacional y tiendan a poder perdurar en el tiempo. Lo mismo pensamos también para darle una revisión a los directores de hospitales, cómo se están nombrando actualmente con esta mirada. La siguiente. Ahora, con respecto al modelo de financiamiento de las redes asistenciales, bueno, hay que seguir un trabajo que ya lleva varios gobiernos y varios años respecto a una asignación de recursos que incentive el desempeño de la red asistencial. Y para eso el financiamiento debe realizarse mediante los presupuestos de la Nación, en conjunto, digamos, con FONASA, etcétera, pero tiene que tener una asignación, primero, que refleje la realidad del desempeño y de la producción a nivel anual. Yo creo que es importante remarcar aquí, algunos lo saben muy bien, que los presupuestos ojalá que sean, que desde un inicio se sepa cuánto va a ser la ejecución real, o se refleje adecuadamente la ejecución real de la red asistencial, y no partamos de financiado el año y empecemos el último semestre a financiar, digamos, lo que queda de producción. Esto es relevante porque es la manera también de poder transparentar y poner como indicadores de resultado crítico de desempeños para toda la red asistencial la producción real que se va a financiar ese año. ¿Sí? Me parece que eso es importante. Segundo, los modelos de pago ajustados por riesgo que incentiven el gasto eficiente, equitativo, ya sea GRD, ACG, los que vayan existiendo se pueden ir cambiando, pero tiene que avanzarse de manera sostenida a que el 100% del sistema esté bajo esa modalidad. El gobierno actualmente ha avanzado en eso, en los financiamientos de los GRD, y creemos que esa es la senda, pero que debe apurarse para avanzar también en asignaciones más asociadas también al desempeño y al riesgo de la atención ambulatoria e inclusive también de la atención primaria, que hay que remirar los indexadores y buscar también esos incentivos para propiciar el desempeño. ¿Ya? Ahora, en el tema del financiamiento, sin lugar a dudas, esta nueva estructura de gobernanza que proponemos, que es respecto a la rendición de cuentas a estos gobiernos a nivel nacional, pero también a nivel local, va a ser un control más estricto y local respecto a la ejecución y el desempeño de los recursos que son entregados. La siguiente, por favor.
El tercer punto que nos hacemos es respecto a la universalización y fortalecimiento de la atención primaria de salud. Nos parece fundamental, y aquí me parece que esto es algo que hay que remarcar. Yo creo que estamos todos de acuerdo a nivel nacional, y eso se reflejó en esta comisión, a garantizar el derecho al acceso universal de la atención primaria en toda la población, independiente de la previsión de las personas, llámense que sean Capredena, Fuerzas Armadas o las propias ISAPRES. El modelo de financiamiento de las personas no solo deja de la asignación de estos recursos para poder entregar el modelo de salud familiar a nivel universal, creemos que debe ser definido por el propio FONASA junto al Ministerio de Hacienda de cómo se generara este financiamiento, pero nos parece importante garantizar esto como un derecho a que todas las personas una casa común en la atención primaria. Por otro lado, es importante avanzar en esta universalización a la estandarización de las puertas de acceso a la atención primaria. Hay una estrategia que existe que se llama el telesalud, y que es importante que sea definido para todos y que no existan esta variabilidad de puertas de acceso por cada una de las comunas, sino que eso se estandarice. Por último, creo que ya con el horizonte de la universalización de atención primaria hay que hacer los ajustes necesarios para la evaluación de los proyectos de inversión para que se dimensione la inversión necesaria con miras a la universalización. La siguiente. Además, es importante mejorar la resolutividad de la atención primaria, entregando recursos para los diagnósticos y las terapias. Hay que darle una mirada más amplia en este sentido. Por último, creemos que la estrategia de la ambulatorización, que nos parece que es correcta, es importante que existan y se evalúe tener centros de alta resolutividad, pero dedicados 100% a la atención primaria, que salgan de los hospitales, en donde sean establecimientos resolutivos, tipo CRS, etcétera, en donde se pueda proveer de mayor tecnología y capacidad diagnóstica, pero de manera ambulatoria y exclusiva para atención primaria no hospitalaria. ¿Sí? Siguiendo, un nuevo sistema de incentivos para la atención primaria nos parece también importante, y aquí hay que mirar también los trabajadores. Nosotros creemos, y también viene la parte de hospitalizados, que tiene que haber un sistema de incentivos asociado al desempeño, de satisfacción, de experiencia de los pacientes y también del nivel de atención que se requiere y calidad, pero que eso permee también como un incentivo al reconocimiento a los trabajadores. Y por último, el fortalecimiento debe ser acompañado de la interoperabilidad y la informatización de todo el sistema de atención primaria. Ya, me voy a apurar, sí. Con respecto a los hospitales, nos parece importante, bueno, la rendición de cuentas, el convenio de desempeño anuales de todos los equipos. Aquí es importante que se pongan metas con un sistema de incentivos que permee más allá de los directores de hospital a los jefes y a los equipos a nivel asistencial para que cumplan, o sean de alguna manera se genere un incentivo al cumplimiento de la producción asociado a calidad y satisfacción de los pacientes. Eso existe en otra parte del mundo y nos parece una buena práctica y que debe instaurarse. Mayor incentivo a la retención de especialistas, jornada compleja, modernizar la carrera funcionaria de los trabajadores de salud. Creemos que también ahí hay muchos problemas estructurales. La carrera funcionaria no fue diseñada para los tiempos que tenemos ahora y nos parece que ahí también hay que tener una mirada. Revisar y actualizar los estándares de acreditación, ¿no es cierto?, basados más en resultados que datan ya del 2007. La siguiente. Con respecto, creemos también importante que el FONASA, junto con la Dirección General de Salud, debe contar con las facultades para poder utilizar la capacidad ociosa de los hospitales los fines de semana. Y debe quizá existir un programa específico para eso, con el objetivo de no solamente que sean todos los hospitales, quizás hospitales que cumplan con criterios de eficiencia en su gestión, puedan también tener junto a sus funcionarios el desempeño para lista de espera de manera específica. ¿Ya? Bueno, la siguiente, de ahí vamos a ver porque nos parece que ya estoy terminando. Respecto a la formación, hay que actualizar el libro quinto del Código Sanitario, que nos parece importante para avanzar en mejorar la resolutividad, sobre todo en la atención primaria y en zonas australes. También debe existir una estrategia nacional de formación de especialistas que nos parece que hay que remidarla, e incluso utilizar formación en el extranjero en el caso de que no haya la capacidad nacional para hacerlo, mandatando a toda la red a maximizar la capacidad formadora.
revisar la pertinencia de, de una nueva agencia de acreditación nacional de especialidades médicas que aporte mayor número de reconocimiento, mayor eficiencia a los nuevos especialistas. Nos parece que eso también es algo que hay que evaluar. Es la siguiente. Ya estoy terminando. Evaluación de tecnología sanitaria, ya se dijo en el plan anterior, pero eso debe existir. Yo creo que también hay amplio consenso respecto a tener una ETESA. Y nos parece también importante que la regulación de estándares de dispositivos médicos debe estar incluida en esta agencia, la siguiente. Y por último, tomando de punto de vista de que la inversión, cuando uno compara con los países de la OCDE, Chile es uno de los países que invierte poco en infraestructura, o sea, en el CAPEX en salud. Nos parece importante contar hoy día con una planificación en cada uno de los territorios, a lo menos a 10 años plazo de la inversión en nuevos hospitales o dispositivos de atención primaria, con el objetivo de ir ejecutándose con el financiamiento ya sea sectorial o de los gobiernos regionales. Eso por este lado. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Fernando. Por su intermedio, presidente, pasamos entonces al otro gran capítulo, ¿no es cierto?, de nuestras propuestas y de nuestro trabajo. La economista Carolina Velasco se va a referir al primer punto de las propuestas en relación al Fondo Nacional de Salud. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Aprovecho también de sumarme a las palabras anteriores y saludar a todas las autoridades presentes, integrantes de la comisión. Y, bueno, la segunda parte entonces del trabajo fue justamente hablar de las entidades a cargo del financiamiento. Tenemos a FONASA y las ISAPRES, y yo voy a partir comentando lo que tiene que ver con las modificaciones o propuestas respecto de FONASA. La siguiente lámina, entonces, tenemos el detalle. Nosotros consideramos que FONASA ha tenido un rol, digamos, importantísimo, obviamente, en la administración, planificación, etcétera, de los recursos en salud, y por lo tanto lo va a seguir teniendo, digamos, pero en ese sentido existen, sin embargo, algunas limitaciones en su funcionamiento que creemos que son importantes de abordar y que van en dos líneas, en el fondo. La primera tiene que ver con sus ciertas limitaciones en sus atribuciones para poder ejercer efectivamente como un asegurador público garante de los derechos de sus beneficiarios, de todos sus beneficiarios, y por otra parte algunas limitaciones respecto de su gobernanza, de la forma en que está organizado, digamos, que han limitado también sus posibilidades de cumplir con este rol de garante ante sus beneficiarios. En la siguiente lámina, entonces, queremos partir con la propuesta primera, que tiene que ver con que pueda, ciertamente, administrar y garantizar el plan de salud que se presentó previamente. Es un plan que obviamente tiene responsabilidad en definirlo, en zanjarlo la autoridad sanitaria, el ministerio. Sin embargo, quienes lo implementan son los aseguradores y quienes tienen que garantizarlo a sus propios beneficiarios, a su propia población. En ese sentido, entonces, es muy importante que FONASA pueda contar con las atribuciones necesarias para garantizarlo. Creemos que algunas las tiene actualmente, no se han ejercido plenamente y, por tanto, es importante reforzarlas, aclararlas, que queden sumamente claras. Creo que repetimos claro muchas veces en el documento, para que pueda disponer de los recursos que administra FONASA en todos los sentidos, ¿cierto?, para poder garantizar este plan. En ese sentido, es importante que los beneficios sean explícitos y que cada beneficiario conozca a qué tiene derecho y que los recursos estén asociados a esos derechos explícitos, ¿cierto?, que exista la habilidad de poder garantizarlos, viabilidad, perdón. La siguiente lámina muestra la segunda propuesta, que tiene que ver con entregarles estas atribuciones. Todos los cambios legales necesarios, digamos, para que pueda realmente convertirse en un órgano asegurador público. En ese sentido, creemos que debe ser un rol central y demandable, comillas, o exigible, comillas, por los beneficiarios, el que estos derechos, ¿cierto?, incluidos, estas garantías, estos beneficios, se les otorguen, y que exista en ese sentido claridad de los mecanismos para poder ejercer esos derechos y exigirlos. Segundo, que FONASA cuente con la capacidad, y lo dijimos, de poder administrar mecanismos para que ello ocurra.
Y eso significa que FONASA pueda definir no solo, ¿cierto?, en conjunto con quienes sea necesario, como lo explicitaron quienes me antecedieron, el presupuesto, sino también las condiciones con los prestadores para que ello ocurra. Es decir, qué va a pasar si es que no se está cumpliendo con la cantidad de prestaciones definidas, y eso es importante que quede claro que dichos convenios tienen que contenerlo, ¿cierto? Y los estándares que, por cierto, se definan por parte de la autoría para, entre otros, redes de prestadores. Y en ese sentido creemos que también es importante, dado que, como se mencionó previamente, estamos hablando de una entrega coordinada de soluciones integrales de salud, que también pueda tener un rol FONASA en integrar de mejor manera lo que es la modalidad de libre elección, por ejemplo, mediante incentivos para una resolución más integral de los problemas de salud, por cierto, con mejores mecanismos en términos de la contención de costos. Y también en la atención primaria, en la siguiente lámina, proponemos que también haya una evaluación de las verdaderas necesidades de la atención primaria, considerando estos nuevos roles más resolutivos. Por tanto, entender bien hasta qué punto, ¿cierto?, estos recursos asociados a la atención primaria están adecuados a las necesidades, y por otra parte su definición en relación con las necesidades de la población, y en ese sentido revisar, se dijo previamente, sus ajustadores. Otra parte importante es que actualmente está medio diluido un poco la rendición de cuentas de la atención primaria y no existe un rol para FONASA en ella, por tanto, entregarle a FONASA las atribuciones para que pueda, ¿cierto?, también hacer exigibles estos derechos de la atención primaria. Ahí, bueno, se plantea, por cierto, que FONASA tenga este rol final de las prestaciones finales y, por tanto, de responsable final de las prestaciones y servicios médicos, por tanto, en ese sentido, entregarle las atribuciones que se requieran. Y, finalmente, y vuelvo a reiterar, la importancia de que pueda definir, en conjunto con quienes sea necesario, las condiciones de esos convenios, ¿cierto?, con los prestadores para que ello ocurra. Y respecto a la gobernanza, la siguiente lámina, creemos que es importante, dadas estas limitaciones de la gobernanza actual, que nosotros pueden revisar en el diagnóstico, consideramos que son importantes de superar, se estructure de otra forma. Lo que queremos es que, o lo que planteamos, digamos, es que se instale un órgano ya no unipersonal, sino que un órgano tipo consejo directivo, consejo de administración, que pueda definir no solo quién está a cargo de la dirección de FONASA, sino también los lineamientos estratégicos y las decisiones importantes y de largo plazo, con mira siempre en el mandato de que sean las personas quienes tienen, ¿cierto?, este derecho, o que las personas estén en el centro, y por tanto que es a sus beneficiarios a quienes hay que responderles. En ese sentido, bueno, hay más detalles de la composición, ustedes lo pueden revisar. Nosotros lo que estamos planteando es que exista un claro plan de desarrollo con las coberturas, ¿cierto?, a las que va a tener derecho a las personas, y con ciertos resultados exigibles y medibles que sean aprobados por el Congreso y que sean sobre los cuales FONASA tiene que responder. Administrativamente, por cierto, entonces el director quien responde por ellos, y en ese sentido, cuando no funciona bien, el Consejo tiene esta facultad de removerlo. Y algo importante que no alcanzamos a desarrollar solo por tiempo es el rol de la superintendencia respecto a la fiscalización sobre esta rendición de cuentas de FONASA. Importancia de que pueda también exigirle el cumplimiento. Y para terminar, y sobre lo que tiene que ver con el presupuesto de FONASA, consideramos muy importante que FONASA pueda, por cierto, administrar los recursos asociados totalmente al plan de salud, digamos, en completitud, y eso implica de alguna manera generar algún proceso de indexación para que los aportes, los diversos aportes que van para FONASA para su financiamiento, estén asociados al plan de salud, y que eso se permanezca en el tiempo, indexándolo de alguna manera. Con eso, entonces, termino la sección de FONASA. Gracias, Carolina, por su intermedio. Señor presidente, quisiera darle la palabra al doctor Cristian Baeza, que se va a referir entonces a la primera parte sobre eliminación de preexistencia y regla de tarificación asociado al tema de las ISAPRES. Muchas gracias, buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, saludar a los senadores, a usted, a la senadora
Órdenes y al senador Castro, y particularmente a la ministra, al doctor Martorell y al doctor Nájera, que estaba por aquí recién. No lo veía, perdóneme, doctor Nájera. Bueno, exacto, un placer. Quisiera partir reiterando lo que dijo el doctor Santelices como coordinador, que efectivamente esto es una continuación de las comisiones anteriores y mucho del detalle que no está aquí está allá y que hay que mirarlo, si no nos queda la pata coja de esta mesa. Por último, quiero agradecer al doctor Santelices por su coordinación y a mis colegas. Aprendí un montón, tanto de la generosidad como de sus capacidades técnicas. Entrando en materia, el objetivo central del trabajo que nosotros hicimos en el tema de ISAPRES es que estas instituciones que son administradoras de la cotización obligatoria y por tanto, por definición, son parte de la Seguridad Social, efectivamente, con estas recomendaciones y otras, incluyendo la que el Ejecutivo va a enviar en octubre, dé un paso decisivo a ser plenamente parte y a funcionar como tal, que hasta ahora no han funcionado. Y en ese sentido, nuestro trabajo se ha concentrado fundamentalmente en el mandato que nos dio la Comisión y la Ley Corta en particular, y particularmente la eliminación de la declaración de salud para el uso de selección de riesgo al ingreso y también de preexistencias y de exclusiones cuando ya están parte de su cartera. Nosotros identificamos 3 pilares para que esta eliminación funcione bien. Son pilares que contribuyen, que aunque no están condicionados unos al otro, son muy importantes de que funcionen. El primero es la eliminación de las preexistencias, que la voy a llamar de ahora la eliminación del uso de la declaración de salud, pero porque es un poquito más allá, creo yo, de las preexistencias. Segundo, un área que hemos trabajado poco en la discusión, pero que al cambiar las reglas del juego, tanto de vinculación de la identificación de los precios a las características de las personas, como la eliminación de la declaración de salud y otras, como la eliminación del uso de sexo y edad, cambian totalmente la lógica histórica de la tarificación, así que nos metimos en profundidad en este segundo pilar, que es tarificación. Y por último, el tema de solidaridad en el pool de riesgo, conocido también en otros lados como compensación de riesgo. Voy a referirme a los 2 primeros, después mi colega Carolina Velasco va a hablar de compensación de riesgo o solidaridad en el riesgo. ¿Me da la siguiente, por favor? Perfecto. Respecto a la eliminación de la declaración de salud, básicamente lo que se dice es que se prohíba estrictamente, y lo decimos en las palabras más directas y posibles y extensas, el uso de la declaración de salud para filtrar o hacer selección de riesgo a la entrada, y también para, una vez que están los cotizantes dentro de las ISAPRES, las que están hoy día allá, para que no se utilice para la declaración de preexistencia y, por tanto, negar coberturas. Nosotros creemos que la declaración de salud debería, o la recomendamos, que sea eliminada con una vigencia de 8 meses después de aprobada una potencial ley. Van a ver que nosotros tenemos una cadencia de este tema, por eso que nos permitimos dar una recomendación de tiempo. Recomendamos que, atendiendo las diferencias de financiamiento y de transiciones que están haciendo el Fondo Nacional de Salud y las ISAPRES, en esta recomendación recomendamos que partan por los afiliados de las ISAPRES para luego incorporar a quienes estén entrando por primera vez en el mercado laboral y en algún minuto, cuando las condiciones se den y el mundo político y técnico esté en condiciones de discutirlo, una discusión más amplia. Recomendamos que se prohíba estrictamente a los aseguradores que participan en la Seguridad Social. Estos son todos aquellos que utilizan o administran la cotización de una u otra manera, públicos, privados, abiertos, cerrados, existentes y por existir, para utilizar una declaración de salud o cualquier tipo de declaración parecida para filtrar al ingreso o durante su existencia en la cartera a los afiliados de las ISAPRES. Creemos que es indispensable que la ley contemple sanciones significativas, no marginales,
para el uso y el intento de uso de estas herramientas. Y recomendamos que se prohíba a los aseguradores de la Seguridad Social el uso de la información demográfica, de utilización de diagnósticos históricos existentes actualmente en sus bases de datos y en sus carteras. Por lo que en la práctica lo que estamos diciendo es que recomendamos que al momento de la aprobación de la ley y con los plazos que la ley decida, porque esto no es una transición fácil de hacer, se declaren derogadas y nulas las exclusiones y las preexistencias en los contratos existentes. Tenemos plena conciencia de la complejidad que eso significa, pero creemos que no hay otra posibilidad, a no ser que uno piense en unas transiciones que son de siglos. Aunque estamos diciendo que, y sin perjuicio de que estamos diciendo que no debe haber por ningún motivo una declaración de salud o el uso, estamos sin embargo para efectos de la creación del compensador de riesgo o solidarizador de riesgo, que las personas sí hagan una expresión de sus condiciones de salud para poder perfeccionar el mecanismo de solidarización, pero con estricta protección de la ley respecto a la reserva de esta información, en el sentido de que ni las ISAPRES, ni el FONASA, ni ningún asegurador privado, ni ninguna entidad financiera, ninguno sobre la superficie de la Tierra puede tener acceso a esta información, porque además tiene consecuencias para las personas muy significativas, ¿no? La única excepción va a ser el solidarizador de riesgo, que lo va a requerir para poder solidarizar el riesgo de mejor manera en el largo plazo. Y al mismo tiempo recomendamos que este solidarizador, tengo que aprenderme la palabra, pueda sintetizar y anonimizar la información de manera de poder entregársela a la autoridad sanitaria y a los aseguradores FONASA y las ISAPRES para el manejo de la salud poblacional. Es muy útil saber los perfiles, pero no por ningún motivo individualizado. La siguiente, por favor. Muchas gracias. El segundo tema es el tema de reglas de tarificación. La razón por la cual nos metimos con mucha profundidad, y ustedes van a ver en el documento que es realmente muy profundo el análisis que hacemos sobre tarificación, es por dos razones. La primera es que con la eliminación de la declaración de salud, con la obligación de proveer el PUB, el Plan Universal de Beneficios, y con otras restricciones que estamos poniendo respecto a que la superintendencia tenga potestades para definir los marcos máximos de utilidades y de administración, que las definirá en su minuto, con todas estas restricciones cambia radicalmente la forma histórica en que los aseguradores privados han hecho tarificación, han definido los precios de los planes. Ya no va a haber los planes, va a haber un PUB más algunos más que vamos aquí. Por eso entramos con bastante precisión respecto a este tema. Creemos que el detalle técnico va a requerir mucha discusión técnica, habrá una comisión adicional, me imagino técnicamente para esto, pero vamos a dar ciertos lineamientos de recomendaciones que son críticos para lo que viene. La siguiente, por favor. Primero, la FONASA y las ISAPRES deberán ofrecer como base de su cobertura el Plan Universal de Beneficios. No podrá haber entrada al sistema ISAPRE si no se entra a través del Plan Universal de Beneficios. Las ISAPRES van a tener que obligatoriamente ofrecer la cobertura financiera igual o mayor a la definida en el Plan Universal de Beneficios, no pudiendo ni las ISAPRES ni los afiliados cambiar estas características que están definidas en este plan. Se recomienda que la entrada en vigor de la obligación de proveer el PUB como plan de entrada para el sistema ISAPRE sea a más tardar 18 meses después de la promulgación de la ley. Quiero recalcar el a más tardar. Esto, a nuestro juicio, lo que hace es definir los incentivos correctos para que quienes tengan que correr para que ocurra, corran. Y creemos firmemente en esos incentivos. Y podemos entrar en la parte de preguntas y respuestas. Las ISAPRES, además del PUB, podrán ofrecer hasta 3 planes adicionales. Estos planes adicionales van a poder variar en el tipo de red de prestadores que tengan y en las coberturas financieras adicionales. ¿Por qué 3
porque queremos atacar o resolver el problema de que tenemos miles de planes y que desde el punto de vista de los consumidores tener miles de planes fragmenta los pools y fragmenta la capacidad de poder elegir por parte de los usuarios, etc. Hemos decidido recomendar que el precio de cada plan, el PUB y los adicionales, deberán ser el mismo para cada miembro de ese plan y, por tanto, dentro del PUB y dentro de los adicionales se aplicaría una prima comunitaria, igual para todos los miembros de ese plan, que no estén asociadas ni a edad ni a género de quienes se afilien ni a cualquier otra característica individual, ya sea el perfil de riesgo de salud, etcétera. Creemos que esta prima comunitaria es la resultante natural de introducir la eliminación de la discriminación por riesgo y de la declaración de salud. La siguiente, por favor. Las ISAPRES no podrán denegar la afiliación a algún afiliado, es una afiliación abierta, ni a sus cargas, que soliciten el ingreso al PUB, ni a ninguna de las alternativas de planes ofrecidos por la ISAPRE, siempre que la persona que quiera entrar pague el precio del plan. Del total de la cotización, y este es un elemento muy central en nuestra discusión, que creemos que hace carne la solidarización y la mancomunación, de la cual hemos discutido tanto tiempo, del total de la cotización obligatoria, del 7% o cualquiera que sea en el futuro, al menos el 90% de esa cotización deberá destinarse al financiamiento del PUB y la ISAPRE en forma solidaria, independiente de si el valor correspondiente al 90% de la cotización alcanzara o no al precio que está siendo ofrecido por la ISAPRE el plan. Este es un tema muy central que nosotros invitamos a mirar con mucha profundidad, porque solidariza realmente y mancomuna por primera vez completamente a nivel de la ISAPRE a través del Plan Universal los recursos para esa cobertura. Ni el PUB ni ninguno de los 3 planes adicionales ofrecidos podrá ser revocado por la ISAPRE, excepto por fraude o no pago de la prima, y la cobertura de los planes será de carácter indefinido. Las ISAPRES no podrán cancelarlo unilateralmente sin perjuicio de las decisiones de las personas de moverse, que en la ausencia de una declaración de salud son mucho más móviles, digamos, ¿no? No hay restricciones. Gracias. Estoy terminando, me quedan 2. Respecto a, dado que hay cambios, se le fija el plan, se le fija los límites de administración y márgenes, se le fija las condiciones de restricciones de riesgo, etcétera. Las ISAPRES podrán fijar un precio del PUB en forma libre, tanto del PUB como de los planes adicionales. Y por lo tanto van a, en definitiva, sin competir por el plan, sin competir por los elementos básicos del plan, van a poder competir en precios y prestadores, básicamente. En ese contexto de libertad de precio, las ISAPRES van a tener plena mancomunación del 90% o más, y se recomienda que la superintendencia tenga facultades para definir un gasto mínimo en prestaciones, como se hace en el mundo internacional. En los mercados maduros se regula que los aseguradores tienen que tener al menos una proporción de sus ingresos dedicada exclusivamente al gasto en prestaciones y a prevención y salud poblacional. Se sugiere, y esta es una sugerencia en que se mete tarificación en el tema de compensación, pero se sugiere que en los primeros 2 o 3 años el funcionamiento del sistema de compensación considere el 75% del valor de la mediana. Para aquellos que no se dedican a la estadística de por vida, lo que significa esto es que realmente empuja hacia abajo el precio que se va a usar de referencia para la compensación, lo que es muy importante para estimular que se compense lo eficiente y no se compense lo ineficiente. Y con esto, y finalmente termine, parece, sí. Bueno, muchas gracias, perdón por la extensión, pero es un tema muy central. Señor presidente, y para terminar entonces nuestra presentación y el tema de ISAPRE, ya vimos el PUB y como una columna vertebral, a continuación cómo son las reglas en relación a la tarificación, y finalmente entonces de qué manera nosotros en este modelo que es un todo, cómo se concibe la implementación de la solidarización del riesgo o compensación de riesgo, que lo va a presentar Carolina Velasco. Gracias nuevamente. Respecto al tema de la solidaridad en el pool de riesgo ya entre ISAPRE, el doctor
doctor Baeza se refirió a la solidaridad intra-ISAPRE, digamos, la mancomunación del 7%, para asegurar, ¿cierto?, que no existan diferencias en los recursos asociados a cada persona, entonces que se habla de solidarizar también entre ISAPRES. Consideramos que en Chile, y debido a la experiencia que ya hay en la superintendencia respecto del GES, las diversas evaluaciones que ha habido de la solidarización de riesgo entre ISAPRE a raíz del GES, tanto nacionales como internacionales, y propuesta incluso de la propia superintendencia respecto de cómo mejorarlos, de qué otros ajustadores de riesgo incorporar, de qué otros mecanismos mejores que el actual se puedan utilizar para poder mejorar esta, de alguna manera, predicción del gasto de cada persona, es que es algo que es factible realizar en Chile, y ahí se mencionaban los plazos. Por lo tanto, más allá de que existan, consideramos que, porque por supuesto sus dificultades van a incrementarse en el sentido de que ahora sería una compensación de riesgo o solidarización de riesgo para todo un plan de salud, no solo para la GES, que hoy día son parte, ¿cierto?, del plan completo. Entonces, recomendamos utilizar un mecanismo inicial transparente y simple, es decir, que incorpore sexo y edad, que son las variables actuales, y algún indicador adecuado del estado de salud, que puede ser muy simple inicialmente. Y de hecho, en caso de que ello no logre a la perfección, nunca se logran estos mecanismos a la perfección, a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, entonces que se use algún mecanismo ex post también, de que eso es algo que se utiliza mucho en otros países. Incluso ex post funciona bien uno con solo sexo y edad. Entonces, incluso con ello ya podríamos tener algo que nos dé alguna tranquilidad. Y la entidad que administre, y esto también lo consideramos bien relevante, lo discutimos bastante, tiene que tener un mandato bien claro, una gobernanza adecuada para cumplir con ese mandato, que tenga la capacidad y autonomía para poder hacer que esto ocurra, digamos, que las compensaciones ocurran, que estos intercambios de recursos finalmente ocurran. Y para ello, entonces, voy a repetir aquí los plazos, se habla de que tengamos un máximo de 18 meses en orden a que esa compensación pueda ocurrir incluso antes de que ese plazo, pero creemos que eso tiene un tiempo suficiente, digamos, para que se puedan hacer estos ajustes. De lo contrario, siempre está estos mecanismos ex post, ¿cierto?, que se pueden utilizar en el comienzo. Con eso, entonces, creo que cerramos, presidentes, esta presentación. Doctor Santelice, ¿algo más que agregar? Sí, nada más, señor presidente, relevar el hecho de que este trabajo creemos que es una invitación a construir desde un nuevo escenario en donde finalmente se rompen barreras después de más de 20 años de discusión que muchas veces sumaron cero, y atendiendo, ¿no es cierto?, a las emergencias y coyunturas sanitarias que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, y que pueden ser progresivas. Creemos que es un momento importante, y nosotros, entendiendo que esto tiene una tramitación legislativa, y aquí está la arquitecta de esta reforma, la ministra de Salud, nosotros como humildes albañiles queremos poner a disposición de ella todos estos insumos para que pueda hacer uso de ellos y pueda llegar al legislativo posteriormente una nueva introducción de que ahora vamos todos solidarizados, una nueva introducción de un proyecto que nos convoque a todos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctor Santelice, y extensivo a todos los miembros de la comisión. Creo que se valora muchísimo el esfuerzo y vamos a dar espacio para que tengamos alguna interacción. Yo tengo algunas dudas, pero partamos con el senador Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Bueno, muy agradecidos por esta enorme contribución, que hay que irla digiriendo de a poco para poder entenderla bien en toda su magnitud. Quiero dejar plantear algunas interrogantes o dudas que sería bueno que lo comenten los propios integrantes. Primero, sobre el rol de los prestadores y los servicios de salud, me rescato un punto muy importante, que es la rendición de cuentas. Hoy día tenemos una dificultad enorme en la ley de presupuesto en que no podemos evaluar servicio a servicio de salud. Hoy día esto viene en paquete completo, a fardo cerrado, y sabemos que la autoridad tiene grandes dificultades en poder premiar o castigar a los gestores de red. Aquí se propone una Dirección General de Salud, casi, no sé si lo entendí bien, como un reemplazo de la subsede, algo así que habría que precisar, pero en la práctica no hay rendición de cuentas.
efectos públicos. El gran momento que tiene el Congreso, presidente, es ahora, de octubre hasta fin de noviembre. Pero no se hace servicio por servicio, que es una objeción que hemos hecho en muchas oportunidades. Y es el momento de sincerar exactamente las distintas realidades. ¿Por qué un servicio que gasta más? A lo mejor está bien endeudado, a lo mejor está pésimamente endeudado, a lo mejor los resultados son brillantes con un presupuesto menor de lo que espera. O sea, es la herramienta para la autoridad y es la herramienta ciudadana para decir, mire, cómo se están haciendo las cosas. Me parece un buen punto el que lo instala en la comisión respecto a esta rendición. 2, echo de menos, y eso se puede profundizar porque en esta pasada no es sencillo, una reforma un poquito más profunda al trabajo médico hospitalario. Hoy día, pagarle a los médicos por jornada se agota en la eficiencia. No hay capacidad de marcar ese trabajo. Y hoy día hay profesionales que van reduciendo su jornada de manera sistemática, al mínimo a 11 horas, a cambio de tener otro ingreso por la vía de la compra de servicios, de auge, de prestación valorada, ¿verdad?, para compensar su equilibrio. Y es más, hoy día incluso hay una verdadera extorsión a ratos, en algunos casos, porque la realidad en regiones y provincias, ante la escasez de especialistas para lo público, lleva a esta situación de rodilla que hoy día no es que haya que hacer algo contra los médicos, pero yo creo que los incentivos hay que cambiarlos. Ni el pago fee for service en lo privado, medicina libre elección, ni el pago por jornada, que es lo que hoy día existe en los hospitales, no dan cuenta de esta exigencia de resultados, para efecto de que se cancelen correctamente los incentivos, se pongan donde corresponde. Reforma al trabajo médico, lo quiero dejar planteado para que pueda ser un ámbito que ojalá se pueda profundizar. Tercero, obviamente, porque estaba en el tapete, ustedes lo soslayaron, un sistema unificado de lista de espera. Obvio, porque es evidente, y ya lo anunció la ministra y su secretario la semana pasada, es perentorio tener un sistema, no digo centralizado, pero unificado, que haga que haya diálogo entre los sistemas domésticos y los sistemas generales. El SICTE ya hoy día está claro que está bastante obsoleto. Y el FONASA, aquí entra el FONASA al tiro, hay que dirimir el dilema de que puede o no controlar los prestadores. ¿Va a tener control de los prestadores o no el seguro público? Porque hoy día no controla eso. Y ese es un problema serio porque es un pagador ciego respecto a los resultados. Y ahí tenemos una complicación que yo espero que eso se vaya despejando en el tiempo, en la medida que llegue el proyecto del Ejecutivo, que entendemos que trae sobre FONASA novedades también, no solo la gobernabilidad, sino también sobre facultades nuevas en materia de seguro público, pero me parece a mí que esto es clave. En la libre elección es dramático, pero en la prestación institucional se pagan los financiamientos hospitalarios, pero ¿dónde están los resultados? ¿Cómo se miden esos resultados? No está claro eso, porque no tiene control sobre los prestadores. Y más aún lo pregunto cuando vienen dos modalidades nuevas como la SAP, que la vamos a votar muy pronto en la comisión mixta, la priorizada, y la MSC. Con mayor razón tiene que haber, FONASA tiene que tener facultad de control de prestadores. Y, no me canso de decirlo, la compra paquetizada tiene que ocurrir, sobre todo al prestador privado. Si ya lo hace en GRD, en lo público, ¿cómo no lo va a hacer en lo privado, donde hay un enorme gasto hoy día? Ni hablar de la cláusula que viene todos los años, aprovecho de decirlo, que quedan 20 días, 30 días para que llegue el presupuesto. Hay una cláusula de excepcionalidad respecto, y ahora viene con la ley de compras públicas, de la compra de servicios a los prestadores en las tardes. Yo espero que eso, que no depende solo de la ministra de Salud, depende del Ejecutivo, de Hacienda, viene con una tremenda excepción que permite que eso siga ocurriendo, y yo no digo que se elimine, pero eso tiene que tener una regulación, tiene que tener un dinero marcado. No puede haber aquí ni extorsiones, ni situaciones que a veces son abusivas, en que los directores de hospital se ven sometidos a grupos médicos organizados de presión que hacen las cosas de una manera distinta. Y parto por casa. En mi hospital regional de Rancagua existe un problema ahí con los anestesistas, para decirlo con nombre y apellido. Y así podríamos multiplicar los hospitales para decir qué especialidades tienen grupos organizados que colocan, y cuando llega uno nuevo se encargan de echarlo, se encarga de expulsarlo del sistema, porque hay una cierta cofradía destinada a poder instalarse en lo público, pero bajo reglas que no siempre son compatibles. Por último, presidente, importante el tema de la ISAPRE. Yo esperaría que el tiempo máximo de aplicación del fin de la declaración de las preexistencias y las discriminaciones sea lo
antes posible. Para mí es demasiado decir 8 meses, no sé, vamos a ver qué nos plantea el Ejecutivo, pero esta es una necesidad perentoria. No sabemos aún cómo va a terminar el proceso final de ajuste de precios, los planes que se están trabajando en la Super de Salud, el Consejo Consultivo, esto todavía tiene una demora, si bien ayer partió la aplicación del fallo, pero me parece que esto tiene que tener otros tiempos. Quisiera entender también, porque en algún minuto el comité habló de que podría haber o no fondo de compensación de riesgo en el caso del fin de la declaración de salud. Quisiera que ustedes desarrollaran más esto, que es un punto que a veces se plantea como un punto terminal por algunos sectores en cuanto a que si hubiera mecanismo de compensación de riesgo, eso sería incompatible con la idea programática del Fondo Universal de Salud. Se plantea un antagonismo casi total, 100%, pero a mí me gustaría que ustedes explicaran esto porque hay voces que de repente dicen, no, esto es el pavimento, un camino que niega un Fondo Universal de Salud, que lo clausura. Yo quisiera que ustedes tengan una opinión sobre este punto, que son puntos sensibles que obviamente va a haber que recoger. Y no entiendo bien que haya 3 planes adicionales en la propuesta, me gustaría entenderlo. Además del plan universal que ustedes plantean, no lo entiendo bien porque yo quisiera caminar hacia seguros complementarios. El mercado de la ISAPRE cada vez va a la baja. A lo mejor a las reglas les puede favorecer a algunos, pero las tendencias son a la baja. Y si hay a la baja, no es para eliminarlas, sino para regularlas de mejor manera en la seguridad social. Entonces, quisiera entender esa lógica de los 3 planes. Y por último, que la ministra, ojalá en su intervención después nos pueda adelantar un poquitito, porque entiendo yo, según las conversaciones con el doctor Martorell, que el fin de la declaración de preexistencias y discriminaciones y FONASA son el primer paquete, digámoslo así, de enmiendas significativas que vendría durante el fin de septiembre, de modo tal de procesar bien los tiempos y los ritmos acorde a esa propuesta que nos interesa tenerla, respaldarla, darle fuerza, porque son parte de los cambios sustantivos, además del APS, que ya se viene desarrollando hace 2 años de manera muy exitosa. Gracias, presidente. Gracias, doctor Castro. Senadora Jimena Órdenes. Muchas gracias, presidente. A través del doctor Santelices quiero saludar y agradecer el trabajo del comité de expertos a cada uno de los integrantes de ese comité. También saludar a la ministra Aguilera y al coordinador para la reforma a la salud del ministerio, el doctor Martorell. A ver, primero creo que siempre va a ser un aporte, un trabajo consensuado y lograr arribar a ciertos acuerdos. Ahora queda otro tránsito que ya tiene que ver con lo que el Ejecutivo presente en el marco del acuerdo que existe para avanzar efectivamente en una reforma de salud. Como lo estamos conociendo, yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, la Dirección General de Salud, a mí no me quedó claro el rol de esta nueva entidad, porque entiendo que se habla de supervisión adecuada, evidentemente que tiene que ver con los temas de gestión, pero ¿hasta dónde llega? Esa es mi consulta. Lo otro tiene que ver con los planes, o sea, un plan universal de salud, o sea, ¿por qué 3 y no 4? O sea, ¿cuáles fueron los criterios para llegar a puerto con 3 propuestas adicionales? Porque eso no se mencionó en este caso. El tema de las ISAPRES, ahí le pregunto efectivamente, pero quizás más dirigido al Ejecutivo, o sea, cómo está viendo esta presentación respecto, porque toda esta conversación además surge del debate que tuvimos en el marco de la ley corta de ISAPRE. Entonces creo que ahí hay harto que, o sea, la solidarización de riesgos, creo que hay harto más que afinar. El tema de porque se habla de un consejo igual del directivo de FONASA. Yo creo que una de las grandes reformas van a estar asociadas a este fondo. O sea, parte de los ejes que ustedes plantean tienen que ver con esto. Y creo que el gran consenso, y que lo valoro, tiene que ver con la APS. O sea, como un eje estructural. Entonces, creo que también un buen camino empezar por ahí. O sea, lo que queremos es población sana, saludable, y eso se logra, a mi juicio, fortaleciendo la atención primaria a la salud, porque nos evitamos temas más complejos a futuro. Y tengo la impresión que en Chile siempre estamos al revés en esto, siempre estamos preocupados de la cirugía, o sea, cuando ya el tema evolucionó, y eso genera además mayores gastos.
y como, bueno, esto es una primera mirada, el tema de los presupuestos, porque la reforma también va a estar condicionada por esta variable, o sea, hasta dónde queremos llegar, hasta dónde se puede llegar, y creo que lo esencial es que podamos tener al menos aquellas prioridades que podamos tocar en futuros proyectos de ley y poder cumplir con el compromiso de garantizar una reforma. Así que reitero mis agradecimientos y muchas gracias. A ver, bueno, ya se han dado los agradecimientos y quizás también poder ofrecerle a la ministra la palabra unos minutos también para que nos pueda, porque creo que acá lo que hay en la base un trabajo que se tiene que, por cierto, complementar. O sea, yo se lo he mencionado a algunos de los integrantes de la comisión que acá el aterrizaje, sobre todo en cifras, en lo que acaba de mencionar la senadora Órdenes, lo que va a ser el ámbito presupuestario de esto, lo que cuesta esto. O sea, no... Y quizás es un trabajo que desde esa perspectiva va a tener que ser bastante complementado por parte del Ejecutivo en aras de la siempre difícil discusión que se va a dar con la dirección de presupuesto y todo lo que implique aquello. Quizás en esa misma línea, yo asumo que quizás por razones de tiempo no fue posible abordarlo, lo que dice relación con lo que hoy día significa un gasto cada vez más importante, que alcanza, si no me equivoco, más o menos el 1% del Producto Interno Bruto de Chile, que es el tema del seguro de incapacidad laboral. Porque creo que es una discusión que sí tiene que ser complementaria a lo que se haga respecto a la eventual reforma de salud, cómo estamos mirando algo que no necesariamente, desde la perspectiva por lo menos de aseguramiento de la salud y las prestaciones, tiene que estar linkeada como lo está al día de hoy. Creo que útil, y quizás en el uso de la palabra de la ministra nos puede ayudar a contar, porque esta propuesta y lo que vaya a ocurrir en el mes de octubre también está haciendo en paralelo a lo que está haciendo el cumplimiento de la ley corta de ISAPRE, que a grosso modo le subió el plan a quienes cotizaban menos de un 7%, y le bajó el plan también a quienes tenían la tabla antigua de factores. Desde esa perspectiva, preguntarle a usted, ministra, quizás si nos puede adelantar en qué está ese proceso. A nosotros nos van a empezar estos días a preguntar muchísimo. A mí me llegó la carta el día viernes o sábado y es difícil de entenderla. O sea, para uno que está incorporado en el funcionamiento del sistema, yo me imagino que eran buenas noticias en mi caso. Eran buenas noticias en mi caso. Pero desde la perspectiva, claro, porque vienen después las malas, van a venir después las malas. Desde esa perspectiva yo entiendo que, y usted nos podrá corregir si no es correcto, que los planes de pago de las ISAPRES todavía no están aprobados. Falta, no sé si alguna ya lo tiene aprobado, no tenemos información de respecto a lo que está ocurriendo eso es noticia en desarrollo. Así que desde esa perspectiva yo creo que el gran desafío del Ministerio de Salud acá es aterrizar los números, ver la conversación que se tenga que dar con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección de Presupuesto, que cuenten con esta comisión para ese trabajo y lo que significa también la necesaria influencia política que podamos generar en esa materia. Y vuelvo a reiterar el punto del subsidio de incapacidad laboral, que me parece que es relevante también. Y yo asumo, quizás usted también lo podrá complementar, señor presidente de la comisión, el doctor Santelices, respecto de por qué no se abordó ese punto. Yo entiendo que es por lo acotado que fue la discusión y se hacía difícil, pero reitero las felicitaciones. Creo que es un trabajo importante, un avance muy significativo que debiera servir como insumo para el trabajo que estamos a puertas de ver concretado en los primeros días de octubre de la presentación del proyecto por parte del Ejecutivo. Ministra, le ofrezco a usted la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, primero saludarlo, presidente, y a todos los presentes, agradecer el trabajo de esta comisión. Yo creo que efectivamente implica una colaboración con el proceso legislativo que nosotros valoramos. También agradezco que se le haya dado énfasis al tema del sistema público de salud y no sea solamente concentrado en el tema de las ISAPRE. Recordemos que el 80% de la población está en el sistema público y esa es la prioridad para el gobierno. También agradecemos el enfoque en el que se valora lo que se ha logrado en APS Universal, que si bien son aún municipios que está en una etapa inicial, sin embargo, en esas comunas donde se ha implementado la APS Universal ha sido muy valorada. Este año hicimos un esfuerzo en incorporar comunas mucho más significativas, como por ejemplo capitales de región, como es la ciudad de Arica y la comuna de Arica, capitales de provincia, la ciudad de Valdivia también,
provinciales como Puerto Varas, que son mucho más grandes, Chillán Viejo, que ingresaron, la ciudad de Linares, por ejemplo, que ya estaba en la primera pasada, el municipio de Renca, y comentarles que incluso en las evaluaciones que nosotros hemos hecho en el caso de aquellas comunas con mayor participación urbana y que tienen más acceso a los prestadores privados, hemos observado una disminución en el crecimiento de la modalidad de libre elección, que nosotros pensamos que puede estar asociado al mayor acceso que hay en atención primaria, gracias a que en APS Universal se extienden los horarios. Y esto va de la mano con la visión que nosotros tenemos del sistema de salud y de la salud como un derecho, y que ampliamos y queremos lograr la cobertura universal de salud que ustedes también lo planteaban. Yo primeramente me voy a referir a las dudas que tengo y después, si quieren, comentamos sobre los otros temas, porque aquí entiendo que estaban haciendo ustedes una presentación y yo valoro los distintos temas que han relevado y tengo una duda respecto, bueno, hay varios temas de detalle, pero como una general respecto a esta creación de la Dirección General de Salud, que también lo preguntó la senadora. La propuesta en general tiene harta institucionalidad, cosa que es el delirio de la... Ustedes saben de quién. Esta nueva institucionalidad, ¿cómo se relacionaría? Porque recrearía un poder muy fuerte que tenía en el pasado el Servicio Nacional de Salud, sin la autoridad sanitaria. Antes el Servicio Nacional de Salud incluso incluía la autoridad sanitaria. ¿Cómo se ve la relación entre esa nueva institucionalidad y la nueva institucionalidad que se le crea también al Fondo Nacional de Salud potenciado? ¿Cuál es la relación entre ambos poderes, el seguro potenciado y el prestador unificado, en la negociación o en la relación que tendría este fondo con este servicio, no sé cómo se llama, Dirección General de Salud? Si ustedes no ven un problema en estas dos, en la relación entre estas dos entidades tan fortalecidas. De APS vi que no conocí ni me parece que hayan entrado en temas respecto a la dependencia de la APS, ¿cierto? No, ya, estamos bien. Sí. Pero esa es como mi primera... comentario respecto a cómo funcionaría estas dos institucionalidades tan grandes y cuál sería el rol porque en el fondo una Dirección General de Salud es algo muy poderoso. ¿Cómo se relacionaría también después con la superintendencia en relación a los roles de fiscalización de estos prestadores unificados? Esa es mi comentario, como mi duda más general, como para después hacer comentarios en relación a las consultas que me hicieron. Gracias. Por favor, por su intermedio, presidente, muchas gracias. Sí, en relación a esa primera pregunta que surge de la intervención del senador Castro y ahora también de la ministra y la senadora Órdenes, efectivamente, siendo muy claro, se termina la subsecretaría de redes. ¿Y por qué se termina? Porque, tal como lo ponemos en el diagnóstico, creemos que el Ministerio de Salud tiene una tremenda responsabilidad en fijar las políticas de salud y lo que significa el camino que el país requiere en materias sanitarias. Y tener que involucrar al ministro o ministra en temas que son de operación, creo que, y lo hemos visto históricamente, pasa a ser un despropósito porque habría que tener poderes superdotados para poder cumplir esos ámbitos. Y uno lo ve en más de una, por no decir en frecuencia, que tiene que estar el ministro o ministra dando cuenta de cuestiones que son de la operación. Sin embargo, se le asigna responsabilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, el que siempre la propuesta nuestra está mirada desde las personas y por consiguiente a un ciudadano le resulta indiferente quién es y de qué régimen político es el director del hospital y el director de su servicio. Lo que le interesa es que le entregue salud de calidad y oportuna. Y históricamente hemos visto que se producen unos cambios, y uno puede mirarlo, ¿no es cierto?, y una rotación de directivos de algo tan sensible como es la administración de la salud, de una manera que se hace imposible entender que existe una planificación de mediano o largo plazo. Entonces, la mirada de la Dirección General es que esto está desanclado de los ciclos políticos
y que tiene una mirada y una trayectoria en donde hacemos prevalecer la carrera de los gestores hospitalarios y sanitarios, y cuya principal misión es que ellos sean los garantes del cumplimiento del cuidado de la población. Ahora, ¿cuál es el mandato? Y para responder a la ministra en su inquietud sobre sus ámbitos de competencia, él tiene que ser el garante de que se cumpla con el Plan Universal de Beneficios, entre otros, como también de las políticas que surgen del Ministerio. Y en segundo lugar, en el caso del FONASA, es el garante que se usen adecuadamente los recursos. Y en esa forma se genera una tensión natural en donde, por la rendición de cuentas local a través de esos directorios locales, como asimismo a nivel nacional con la Dirección General de Salud, el FONASA adquiere prerrogativas para poder incidir en que los resultados sanitarios asociados a los recursos que se le entregan a ese nivel local sean adecuadamente ejecutados. Y por consiguiente se genera ahí una sana tensión entre ambos directivos, teniendo arriba de ellos al Ministerio de Salud, que es el que fija la hoja de ruta de la salud del país. Eso a grandes rasgos es la manera en que nosotros concebimos este tema. Y lo mismo a propósito de una pregunta que hacía el senador Castro del control. Efectivamente, nosotros lo desplegamos en el texto, senador Castro, queda claramente establecido que se le entregan nuevas atribuciones a FONASA para que efectivamente sea el que controle los recursos y que a través de los mandatos legales y en una articulación con el Ministerio de Hacienda, en donde efectivamente se sinceren los recursos que se requieren para la adecuada cobertura, que por los recursos que el país defina se le puedan entregar al PUB, sea el FONASA el que vele porque ello ocurra y que se administre adecuadamente. Eso sería mi respuesta en relación a esta pregunta en particular. Sí, le ofrezco la palabra a los demás miembros si quieren complementar respecto a la pregunta y comentarios. Sí, bueno, yo creo que me hago cargo también de lo que ha dicho, digamos, Emilio y las dudas que esto suscita, porque es un cambio muy importante. Y efectivamente yo diría que lo que se busca es separar muy claramente el rol rector del Ministerio de Salud con una subsecretaría de Salud en base a dictar las políticas, y que bajo, digamos, el rol rector, porque es su superior jerárquico, se crea esta nueva dispositivo, institución, que de alguna manera está a cargo de la coordinación de las redes públicas, de la coordinación, fiscalización, supervisión de las redes públicas, pero que además responde a un directorio, y lo que busca es que la rendición de cuentas, que si bien se tiene que hacer hacia el Ministerio, también se haga al Ejecutivo, por supuesto, completo, pero también a otros participantes como los gobiernos locales. Y que también avancemos en participación más sustantiva, donde exista un mecanismo en donde los usuarios también participen de eso. Por cierto, también las negociaciones que deben existir con el Fondo Nacional de Salud, en cuarto, llegar a acuerdo de los presupuestos, así como de la productividad y de los incentivos necesarios para que la red, digamos, atienda de mejor manera o se administren los recursos de esa manera. Ahora, a diferencia del Servicio Nacional de Salud que existía antes, también esto mantiene lo que actualmente está en redes asistenciales, de tener descentralizado en servicios de salud el territorio nacional. Y se busca avanzar en esa misma lógica de la rendición de cuentas en cada una de las regiones, incorporando a los gobiernos regionales, alcaldes y también a la sociedad civil. Por supuesto, con participación en el directorio del Ministerio de Salud, que puede estar representado por el CEREMI y la región, por ejemplo, ¿no? Que participa también del concurso, la elección, mantención y la rendición de cuentas periódica hacia la red asistencial. Entonces lo que se busca es un control quizá más estricto, descentralizado, de acuerdo a los recursos entregados y los objetivos sanitarios que se plantean. Ese es básicamente esta. Uno podría entrar al detalle, pero son hartas las funciones, pero básicamente es mantener lo de rectoría que tiene la Subsecretaría de Redes Asistenciales en el Ministerio de Salud, pero la parte de coordinación de servicios a nivel de los presupuestos y también a los servicios nacionales que se requieren.
que, no sé, por los SAMU a nivel nacional y todo, también tenga coordinación respecto a esos servicios que requieren una coordinación supra-región. Muchas gracias. Yo me acuerdo de mis tiempos de FONASA, por eso voy a intentar hacer un aporte a la pregunta de la ministra. Yo creo que es la pregunta correcta. Exacto. Yo creo que primero decir que yo, por lo menos en mi experiencia, y tengo alguna experiencia internacional, no hay un sistema de diseño perfecto en este tema. O sea, el jurado todavía está deliberando, porque si fuera perfecto ya lo tendríamos, ¿no? Entonces, lo que sí está en la discusión de este comité fue que hoy día hay una preocupación de que la prestación de salud se come tremendamente el rol de rectoría del ministerio. Yo la he estado mirando por la tele, ministra, y yo creo que usted invierte probablemente el 90% de su tiempo en si esta cosa o la otra, la más allá, y eso resta la importancia del rol de rectoría. Y lo que se ha intentado hacer con esto es justamente tener una concentración del rol de rectoría como la rectoría que prima por sobre estos dos gigantes, y efectivamente crear una tensión constructiva, y va a estar en sus manos de que sea constructiva, porque efectivamente la rectoría va a estar por sobre ambos, de manera que efectivamente esa negociación existe. Pero la preocupación siempre es correcta, ¿no? Los monstruos son difíciles de manejar, pero si uno no los tiene tampoco funcionan. Así que esa es yo creo que la filosofía que hay. Quisiera, señor presidente, si me permite, hablar de alguna de las otras preguntas. En lo que presentó mi colega Velasco, efectivamente hay mucha más carne en el documento, un documento de 40 páginas, y básicamente lo que se busca es decir que aunque los servicios todavía tienen potestades de compra de servicios de salud, el rol prioritario de la compra la hace el Fondo Nacional de Salud. Y hay razones para eso, entre otras, por ejemplo, yo antes de venir a la discusión acá a Santiago, eché una miradita a los precios que está pagando las licitaciones internas de los servicios y versus los precios de la MLE. Y me llevé una gran sorpresa. Los precios de las licitaciones internas son mayores, probablemente hasta un 50, 60, 70% mayores que los precios que se pagan en la MLE en el sector privado en algunos casos. Ahí hay un tema regulatorio y un tema de compra que hay que sancionar, y por eso que darle primacía al Fondo Nacional de Salud en la compra. Nosotros no entramos en una discusión profunda respecto a si la existencia de una solidarización de riesgo pone en riesgo la existencia de un seguro único en el futuro. No la discutimos. Creo que hubo dos razones por las que no la discutimos. La primera es porque, como dijo el coordinador al principio, nosotros decidimos postergar esa conversación. Cada uno tiene sus sueños propios respecto a uno o lo otro, y por tanto no nos parece. Sin embargo, nos pareció, y en eso pido indulgencia a mis colegas por su interpretación, nos pareció que avanzar en mejorar el funcionamiento del sistema ISAPRE hoy día en esta cosa cerrada, con la eliminación de la declaración de salud y todo lo demás, e introducir un mecanismo de solidarización que compense los incentivos, es una mejora para la gente. Y no creemos, me parece que no, por lo menos no es plural. Yo no creo que efectivamente eso en esta coyuntura dañe la posibilidad en el futuro de tener una u otra opción. Pero eso es un tema que está justo en el centro de la conversación político-técnica, y nosotros no entramos a dirimir esa conversación a propósito. Por último, quisiera hacer un comentario sobre los 3 o 4 planes. Hay dos razones por las cuales surgió la posibilidad de tener planes adicionales. La primera es que la recomendación del comité es que se solidarice el 90% de la cotización, por lo que quedaría un 10%, y ese 10% para la gente que le alcance, y además el 90%, ese 10% tiene un propósito. Y el propósito es que lo adicional que compren las personas esté también dentro del marco regulatorio y del marco de funcionamiento de la seguridad social. Nosotros no entramos en la discusión sobre seguros complementarios, sin embargo, sí entramos en la necesidad
de que la relación entre lo que están por arriba del PUB y lo que está en el PUB tengan consistencia y coherencia, y por eso que se permite, porque la gente igual que le alcance la concesión y más están pagando hoy día en la ISAPRE, va a comprar otras cosas. Y lo que queremos es poner incentivos para que esas otras cosas que compren, primero las compren en un sistema que está en la lógica de funcionamiento integral. Y por último, no hay por último, perdón, señor presidente, por lo extenso de mi comentario. Presidente, dice su modo. Sí. Hasta don Ricardo Vitral, le ofrecemos la palabra brevemente, porque nos quedan poquitos minutos. No sé, doctor Castro, si quiere complementar algo. Sí, solamente que como el Ejecutivo me gustaría que las últimas intervenciones viene las próximas semanas con FONASA y con el fin de la declaración de salud y la preexistencia. ¿Pudieran ustedes ahondar un poco más en eso, que es la primera etapa que vamos a vivir acá o en el Congreso respecto a la legislación nueva? ¿Cómo ven esos aspectos que son los que más rápidamente van a estar en la discusión pública en base a la iniciativa del Ejecutivo? Y también me importaría mucho escuchar las opiniones de Paula, Lorena y Carolina, que sé que han trabajado estos mismos puntos. Vamos, don Ricardo Vitral, no sé si quiere complementar algo. Está ahí, lo vemos atentamente ahí en la pantalla. Está con el micrófono silenciado. Está en mute, don Ricardo. ¿No? Sí, está con el micrófono silenciado, don Ricardo. Está saludándonos. Ahí sí. ¿Estamos bien? No se escucha, don Ricardo. Quizá. Ya. No lo escuchamos. Ofrezco la palabra, doctora Daza. 30 segundos. Sí. Quería contarles que en honor al tiempo, obviamente hay varios temas que nosotros conversamos en el comité que no pudimos abordar, y uno de ellos es el tema de licencias médicas, que nos parece tremendamente relevante incorporarlo en esta discusión, ya que estamos hablando de financiamiento de salud. Y en ese contexto y en ese aspecto sí quiero contarle, como dijo el doctor Santelice y también dijo el doctor Baeza, esto es una continuación de las propuestas que hemos hecho en los últimos 2 comités, y en el comité anterior que nos tocó participar sí hicimos unas propuestas en relación a licencias médicas. Por lo tanto, yo creo que es un tema que no puede dejarse de lado, que a pesar que en esta situación no la pudimos abordar debido al tiempo, pero sí nos pareció tremendamente relevante ponerlo sobre la mesa. Eso. Perfecto. Por favor, doctora. Sí, muchas gracias, señor presidente. Solo quería agregar 2 cosas. Una, respecto al PUB, que creo que quizá no se entendió muy bien, estos 3 planes adicionales son por sobre el PUB. El PUB no está en discusión en ninguna parte. Que creo que eso no sé si lo dijimos tan claramente. Es algo por sobre eso, y eso es una base óptima, no queremos decir mínima porque no lo es, así no lo planteamos. Y respecto a la declaración, al final la declaración de salud, esa es una premisa para todo el comité de alta relevancia. No queda vinculada, si ustedes analizan los tiempos en que pusimos con la compensación de riesgo, el mecanismo de solidarización de riesgo, y está separado claramente por tiempos. Propusimos 8 meses y 18 meses. Eso da un plazo para que quede muy claro que una no depende de la otra. Eso nomás, muchas gracias. Perfecto. Sí, a ver, don Ricardo. No sé, yo creo que es un problema de acá quizás. No. Carolina Velasco, le ofrezco la palabra. Gracias. Sí, complementando lo que se ha mencionado, le metimos harta cabeza al proyecto de octubre, pensando en que era el más cercano, por decirlo así. Pero por lo mismo es importante recalcar que creemos que los 3 elementos que están ahí son sumamente necesarios, en el fondo, en el sentido de que uno no puede hablar, o sea, no es que no pueda hablar, pero es difícil, digamos, que no haya un plan para todos, eliminar
una declaración, pero se elimina la declaración, pero queremos que a la vez las personas puedan acceder a un plan de salud todos por igual. Entonces, son 3 elementos, digamos, que están ahí contenidos, distintos tiempos, no tienen por qué ser juntos, eso es cierto, pero tratamos de pensarlo para que fuera integral, una solución totalmente integral. Entonces, eso quizá es importante respecto a este primer tema. Y solo enfatizar en un minuto la pregunta respecto a la fiscalización de prestadores, que hay ciertas dudas de finalmente quién es el responsable. Bueno, acá la DGS es el responsable por lo que ocurre en sus prestadores y tendrá que tomar las decisiones a cargo. Ahora, todo lo que es estándar, todo lo que es exigencia, lo define la autoridad sanitaria. ¿Y quién lo fiscaliza? Nosotros estamos poniendo que lo fiscalice la superintendencia, como fiscaliza a todos los prestadores. ¿Quién les paga? FONASA. Esas son las 3 como quizás diferencias en los roles. Gracias. Doctor Baeza. Muy corto, presidente. Mi falta completamente fue de no clarificar que el PUB es la base y nadie puede entrar a un adicional si no ha entrado al PUB y que el 90% de la cotización se solidariza en el PUB. Eso va a tener efectos muy sustantivos para la gente que tiene alto riesgo, enfermedades, cautivos, porque básicamente los más jóvenes van a solidarizar con los más enfermos adentro del PUB. Si alguna vez hubo una discusión sobre si se mancomunaba o no se mancomunaba, esta es la expresión operacional de la mancomunación adentro del sistema ISAPRE por tener el PUB como base. Así que mis disculpas, es clarísimo, nadie puede tener un adicional si no ha entrado al PUB y todo el mundo que entre al PUB tiene que poner el 90% de su cotización independiente del precio del PUB para solidarizar. Eso es un cambio sustantivísimo de lo que tenemos hoy día. Así que mis disculpas por la confusión. Sobre este tema, quizá, lo planteó la senadora Órdenes y lo planteó usted. A ver, yo recuerdo que cuando se hizo el Plan Garantizado de Salud el año 2012, en ese entonces, que consideraba el AUGE, el CAEC, lo que consistía en medicamentos, atención primaria, no sé, puedo estar equivocado en la cifra, pero era alrededor de 20.000 pesos por persona. Hoy día, ¿hay algún estimativo que ustedes hayan logrado hacer alguna modelación de algo o eso lo dejan en la discusión que viene ahora? Por eso le hago la pregunta respecto a los... No hicieron modelaciones de números respecto a lo que podría eventualmente costar dado la tecnología sanitaria de hoy, etcétera. No hay una mirada de eso. Le ofrezco la palabra sobre esto al doctor Castro. En el mismo sentido, presidente, hubo comisión presidencial de Bachelet y Piñera sobre reforma a la salud. Yo asistí a La Moneda cuando el ministro Santelices, en abril del 2019, dio a conocer. O sea, aquí hay un largo recorrido. Entonces, este plan universal de beneficio, o plan universal de salud, o plan garantizado de salud que ha tenido... Ya, ustedes, no ahora, pero yo les pido que sean muy precisos a los especialistas y técnicos de alto nivel que están acá, que puedan graficarnos las diferencias o no con estos otros modelamientos que se han hecho en distintos gobiernos, que no han avanzado, porque esas 2 comisiones presidenciales no pudieron llegar a puerto al final. Pero creo que esto es clave porque si no podemos enredarnos en una discusión de nomenclatura, de nombres nuevos, qué sé yo, pero tenemos que saber exactamente las espaldas que tiene este plan, cuánto vale, ojalá, cómo se solidarizan o no los financiamientos respecto al 7%. Y yo me atrevo a hacer una pregunta un poquito audaz que lo he escuchado por algunos expertos. Si no, esto es impopular, si no está llegando la hora en Chile, de algún modo, en que la cotización de salud deba aumentar. Esto es muy impopular. Debo hacer una pregunta. No estoy diciendo que yo quiero ir a abrazar ese camino, pero me hago esta pregunta escuchando expertos. Y por eso aquí están los expertos, un abanico muy grande, y también creo que este es un tema de fondo, que hay que reflexionarlo, ¿verdad?, para saber por todas las necesidades que hay, en qué punto nos encontramos respecto a aquello. Gracias. Doctor Santelices. Sí, gracias, presidente. En realidad, el mayor atributo de lo que estamos presentando como PUB es que con los recursos existentes y con las ofertas hoy día existentes a través de múltiples programas como ponemos en el documento,
se genere una suerte de ordenamiento y una reestructuración de cómo se entrega esa oferta. Es decir, ni siquiera entramos en cálculo porque no estaba a nuestro alcance, tampoco teníamos el tiempo, y aquí obviamente surge a partir de esto, si es que esto se acoge de parte del Ejecutivo, una conversación con Hacienda, pero creo que si nos ponemos en un escenario punto cero, el solo hecho que nosotros concibamos un sistema con un plan universal de beneficios asociado a los recursos hoy día disponibles, pero que los podamos articular de esta manera ordenadora, es un avance. Y por cierto, el que esto vaya progresando en el tiempo asociado a las capacidades del país. Entonces, queremos poner el acento ahí, a objeto que no se entienda esto que pueda ser una alternativa a otras propuestas anteriores, sino más bien avanza en el sentido de que pone un eje articulador de toda esta gran transformación. Y en segundo lugar, el otro concepto que también, y creo en esto porque lo conversamos mucho, sabemos que lo que se plantea como Dirección General de Servicio es una propuesta de largo alcance. Y estaremos todos de acuerdo que lo que nosotros estamos proponiendo acá es una manera de entender cómo tenemos que ir transitando en las soluciones faseadas en salud, porque van a trascender a este gobierno y a las administraciones que sigan. Y en ese sentido, y aquí viene a colación algo que estaba en la coyuntura sobre las listas de espera. Sin duda, todos quienes hemos estado sentados en el primer nivel de autoridad hemos tenido que lidiar con esto y hemos tenido que dar respuesta por uno u otro hecho que haya ocurrido. Y sabemos que se hacen los mejores esfuerzos por corregirlo. Sin embargo, también sabemos que aquí hay temas estructurales que hay que abordarlos. Y en ese sentido, aun cuando nos tome más tiempo el avanzar por esa vereda, creo que también nos va a conducir a poder, sin perjuicio de las medidas más coyunturales, nos va a permitir entregar una respuesta sanadora hacia la población, en términos que efectivamente como país, como sistema, nos estamos haciendo cargo de estos temas estructurales que hoy día se sufren desde las listas de espera. Sí, es que no hemos podido lograr dar con... A ver si don Ricardo Vitrán puede hacer uso de la palabra ahora. Voy a prorrogar unos 5 minutos para que vayamos terminando. No se escucha el audio, don Ricardo. No, algo pasa con el audio acá, ¿o no? O allá. Sí. ¿Tenemos más intervención, más solicitudes o estamos, quedamos? Bueno, le agradecemos sinceramente. Este trabajo sigue. Yo espero que el grupo que ustedes han armado no se disuelva. Creo que va a ser necesario mantener una coordinación no solamente con la Comisión de Salud, sino que estar atentos a los requerimientos también que puedan hacer del propio Ministerio en la etapa que ellos hoy día tienen que iniciar. Así que agradecido nuevamente y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.